Hola a todos y todas las que nos observan en una transmisión más de Puebla en Casa. Mi nombre es José Luis Alvarado González y el día de hoy te doy la bienvenida a tu clase de formación cívica y ética, en la cual aprenderás mucho acerca de un concepto que se llama democracia. Te invito a que pongas toda tu atención, a que saques tu libreta, tus bolígrafos y anotes lo que más consideres relevante. Puedes ocupar un mapa conceptual, un cuadro sinóptico o la estrategia que a ti mejor se te acomode. Recordemos que la formación cívica y ética es la asignatura que nos ayuda a la conformación de un ciudadano con valores, habilidades, actitudes para una sociedad mejor en común. El día de hoy, el tema que trataremos será el de democracia y participación ciudadana. Pero antes de esto, te pido que veas la siguiente imagen para identificar el propósito, el cual es que reconozcas las formas de organización de un gobierno democrático, analizando críticamente el funcionamiento político mexicano y así participar en proyectos que atiendan las necesidades colectivas de nuestra sociedad. Como podrás darte cuenta, en la imagen aparece un conjunto de personas en forma de flecha apuntando hacia una misma dirección. Esa misma dirección es el bien común y un mundo mejor organizado. Es así que la democracia, concepto que has escuchado hablar en tu sociedad, con tus compañeros, en la escuela, en la televisión, en la radio y en muchos otros lados, has escuchado este concepto. Inferimos que es algo bueno, inferimos que la democracia participamos todos. Pero para esto necesito que pongas mucha atención y que las preguntas que a continuación aparecen le vayas dando respuesta a lo largo de este programa. La primera nos dice, ¿de dónde viene el concepto de democracia? ¿Sabes qué significa la democracia? ¿Quiénes fueron los primeros en aplicar la forma de gobierno democrático? ¿México es un país en donde se aplica la democracia? ¿Todos formamos parte de la democracia? ¿Cuáles son los beneficios y limitaciones de la democracia? ¿Podemos aplicar la democracia en situaciones diversas? Y por último, ¿la participación ciudadana es una forma de democracia? Pues bueno, todas estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo de este programa. Al inicio de la humanidad existían muchas formas de gobernar, pero ¿quiénes tenían esta autorización de gobernar? ¿Crees que eran todos? ¿Crees que cualquier persona podía gobernar? Pues no, no es así. Para concluir, la democracia tiene que haber un proceso histórico y no solo a nivel mundial, sino también a nivel nacional, para lo cual analizaremos este proceso histórico. En la antigua Grecia, específicamente en Grecia, Atenas, en el siglo V antes de nuestra era o antes de Cristo, se tenía una forma de gobernar muy distinta a la que conocemos actualmente. Existían tres clases sociales. La primera eran los ricos y los nobles. En la segunda, artesanos y comerciantes. Y por último, los agricultores. En esta forma de gobierno solamente tenían derecho los ricos y los nobles. Algo raro, ¿verdad? Pues no. Solamente tenían derecho estas personas y a principios del siglo V, antes de nuestra era, comenzaron a surgir ideales, filósofos y pensadores quienes se cuestionaban esta forma de gobierno y decían que no era correcto. ¿Sabes de quiénes hablamos? Pues claro, el padre de la filosofía, Sócrates, su alumno Platón y Aristóteles proponían la democracia como una forma de gobierno en la antigua Grecia, como una mejor forma. Y ellos decían que las personas mejores preparadas eran los filósofos, ya que contaban con una gran y un amplio conocimiento respecto a varios temas y por ende ellos debían ser quienes gobernaban. Pero no faltó solamente con sus ideales. Claro, los nobles y los ricos no lo permitirían. Entonces, de aquí surge la palabra democracia, la cual
se compone de dos términos, los cuales te invito a que observes y tomes apuntes, ya que aparecen en tu pantalla. Democracia. La etimología nos dice que es un concepto conocido en el español y que tiene sus bases en el antiguo griego y se conforma al combinar los vocablos demos, que se traduce como pueblo, y kratos, que es el poder y gobierno. Por lo tanto, decimos que la democracia es el poder del pueblo o gobierno del pueblo. Siglo V antes de Cristo en Atenas. Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. La gente ignora el poder que tiene. Pues muy bien, es así que el concepto de democracia se ha consolidado en la antigua Grecia. Y esta fiebre de gobierno se va contagiando a nivel mundial y poco a poco otras naciones van adoptando esta forma de democracia. Nos vamos a remontar ahora a la antigua España, que también se encontraba en un periodo de conquista. Y como bien lo sabes, México fue uno de sus reinados, conformándose así la Nueva España, en donde quienes tenían ese poder de gobernar eran los reyes, virreyes y sus hijos o sus allegados. Algo que posteriormente fue causando revuelto entre las sociedades, las cuales creían no era correcto y era algo muy obvio, ya que los agricultores y los campesinos eran explotados y existía la esclavitud. Por lo tanto, existe un movimiento fundamental en la construcción de la democracia en México. ¿Sabes de qué movimiento hablamos? ¿Recuerdas la fecha del 16 de septiembre de 1810? Claro, hablamos de la independencia, comenzada con el cura Hidalgo, para lo cual nuevamente te invito a que tomes apuntes de la siguiente imagen que aparece en tu pantalla. La historia de la democracia y la independencia dividida en 4 etapas. La primera etapa, 1810 a 1811. Repito, es el 16 de septiembre de 1810 con el grito de Dolores. Etapa 2, de organización, de 1811 a 1815. En esta se integra Morelos y se pone al frente de los insurgentes y ordena abolir la esclavitud. Esto es muy importante, ya que la esclavitud estaba en su máximo esplendor en México. Y, lamentablemente, en 1815 es fusilado. Posteriormente, la etapa 3, la etapa más fuerte de la independencia, que es la etapa de resistencia, con Vicente Guerrero y la guerra de guerrillas por altos mandos en contra de la Constitución de Cádiz. Quienes estaban al frente, claro, los españoles. Etapa de consumación, de 1820 a 1821. Insurgente, Iturbide y Vicente Guerrero entran con el ejército trigarante y toman la Ciudad de México. Muy bien, se consuma la independencia y México logra obtener el concepto de una nación independiente y por fin logramos la democracia. ¿Crees que fue así? Pues no, no fue así. Posteriormente vienen movimientos en los cuales, pues, los presidentes son elegidos de una manera, vamos a decirlo, democrático, ya que solamente algunos tenían la oportunidad de elegir, pero eran selecciones internas, en la cual solamente las clases altas, y haciendo la analogía en Atenas, solamente los ricos y los nobles eran quienes tenían oportunidad de estar en un cargo público de la presidencia. Es así que no se logra consolidar la democracia y vienen presidentes de 2 años, de 3 años, 4 años, pero hay un punto clave en la historia de México, el cual se llama el porfiriato. En el porfiriato se ve en su máximo esplendor el autoritarismo y la represión, aunque también podemos resaltar algunos resultados favorables, como lo fue la comercialización, las vías férreas,
y el comercio en su totalidad incrementó mucho la economía en México. Sin embargo, fueron olvidadas las clases obreras y campesinas, por lo cual viene otro movimiento de suma importancia, el cual es conocido como la Revolución Mexicana, iniciada un siglo después de la independencia. Como podrás ver en tu pantalla, tenemos las fechas claves para entender este movimiento de la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, movimiento armado que terminó con la dictadura de Porfirio Díaz y definió el país en gran parte del siglo XX. Sus fechas claves: 20 de noviembre de 1910, levantamiento antirreeleccionista liderado por Francisco I. Madero para terminar con el porfiriato y establecer elecciones libres y democráticas. 6 de noviembre de 1911 se celebra la primera elección democrática en el país con más de 30 años y su presidente electo fue Francisco I. Madero, declarado el presidente constitucional. Asimismo, el 28 de noviembre, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, documento en el que desconoce al presidente y por lo cual continúa una serie de guerra de guerrillas. 9 de febrero, la decena trágica fue el golpe militar encabezado por Félix Díaz y Miguel Mondragón para derrocar a Madero. Victoriano Huerta tomó la presidencia. Tenemos el siguiente etapa de la revolución que inicia el 26 de marzo de 1913 y que aparece en tu pantalla. Venustiano Carranza proclama el Plan de Guadalupe que estableció las bases contra el régimen huertista y la creación del ejército constitucionalista. Posteriormente, el 29 de septiembre de 1913, Francisco Villa y la División del Norte se unieron al ejército constitucionalista. Villa es ratificado como comandante de la división. 15 de julio de 1914, venció por el ejército constitucionalista. Victoriano Huerta renunció al cargo de presidente y se exilia en Estados Unidos. 13 de agosto de 1914, firma de los tratados de Teoloyucan, que significó el reconocimiento del triunfo de la Revolución Constitucionalista. 10 de octubre de 1914, la Convención de Aguascalientes pretendió consolidar diversas fracciones revolucionarias. Se nombró a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional. 6 de diciembre de 1914, las tropas del Ejército Libertador del Sur y División del Norte desfilaron por la Ciudad de México que defendían al presidente Eulalio Gutiérrez. 13 de abril de 1915, victoria en Celaya de las fuerzas de Álvaro Obregón sobre las de Francisco Villa, lo que representó el triunfo del grupo sonorense en la Revolución Mexicana. Por último, 5 de febrero de 1917, proclamación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces la más adelantada del mundo al incorporar las demandas sociales. Es así como se ve consolidada la Revolución Mexicana y algo que podrás notar es que dice que era la constitución más avanzada a nivel mundial, lo cual contemplaba el poder del pueblo. Por lo tanto, si te das cuenta, hemos dado un paso más hacia la democracia o a la construcción de la democracia y participación ciudadana, que te darás cuenta es el tema que estamos tratando. Pero ahora bien, ¿todos podemos votar? ¿Quiénes pueden votar? ¿Solamente elegimos presidentes, gobernadores, diputados? ¿O también podemos llevar la democracia a otro lado? Claro que sí se puede. En tu salón de clases, al momento de elegir al representante de grupo o a tu jefe de grupo, se hace una votación en la cual tú participas, independientemente de la edad que tú tengas. Se hace la selección de la persona que se cree más apta o que tiene las habilidades y conocimientos para representar a ese grupo de personas. Asimismo, al seleccionar al comité de padres de familia
de tu escuela, institución, se está aplicando la democracia, ya que es elegida por la gente que lo conforma y que está de acuerdo. Ahora bien, en nuestro México decimos que dimos varios pasos hacia la construcción de la democracia, y estos fueron la independencia y la Revolución Mexicana. Después se van eligiendo los presidentes, pero no existía un organismo. ¿Quién los vigila? ¿Cómo sabemos si son transparentes? Pues bueno, para esto se crea al IFE, anteriormente llamado de esta manera Instituto Federal Electoral, quien es el encargado de observar que todos estos procesos sean transparentes. En la imagen que vemos está la historia del IFE y nos dice que en 1990 se creó. En 1992 fue la aparición de la credencial de elector con fotografía. 1994, establecimiento de los consejos ciudadanos. 1996, se dota de autonomía e independencia al IFE. En el 2000, primera alternancia de la presidencia de la República, es decir, el cambio de poder de un partido a otro. 2005, el derecho a votar desde el extranjero. 2012, apertura a candidaturas independientes. Y por último, 2013 a 2014, autoridad electoral de carácter nacional. El IFE evoluciona al INE, Instituto Nacional Electoral. Es así que el INE actualmente es el organismo que nos ayuda a saber si los procesos son transparentes, pero para que la democracia y la participación ciudadana pueda ser un bien común, recuerda que es de suma importancia participar, ya que, como comentó algún filósofo, el precio de desentenderse de la política es que serás siendo gobernado por las personas que sí la atienden. Recapitulemos esta última parte y veamos un último esquema en el cual te pido que anotes lo que consideres más importante y que te ayudará en la participación no solamente de tu comunidad, sino de tu escuela y de la sociedad en general. Te invito a que observes la siguiente imagen. Democracia y principios. Las decisiones se toman por mayoría. La soberanía popular, el pueblo manda. División de poderes, el poder se comparte. Representación del pueblo cuenta con representantes para tomar decisiones y gobernar en su nombre. Corresponsabilidad, cooperar en la solución de problemas. Sus procedimientos son el diálogo, la participación, construcción de consensos, elección periódica de representantes y autoridad mediante el voto, rendición de cuentas y renovación del mandato. Sus normas son competencias reguladas, límites al poder de los gobernantes y representantes, respeto a los derechos de las minorías, reglas para la expresión de las inconformidades y los desacuerdos. Sus valores son legalidad, respeto, justicia y equidad, libertad, igualdad y política, responsabilidad, cooperación, pluralismo, tolerancia y convivencia en la diversidad, solidaridad y paz social. Muy bien. Espero hayas tomado muchos apuntes y que hayas comprendido que para llegar a la democracia o para llegar a una nación democrática tuvieron que pasar muchos años y que no nace en México, sino esto es una forma de gobierno adoptada desde el antiguo o la antigua Grecia. Es así que llegamos al final, pero no sin antes responder a las preguntas que hicimos en un inicio. La primera, ¿de dónde viene el concepto de democracia? Respuesta, de Grecia. ¿Sabes qué significa la palabra democracia? Claro, se compone de dos conceptos. Demos, que es pueblo, kratos, que es poder. Traducido como el poder del pueblo. ¿Quiénes fueron los primeros en aplicar la forma del gobierno democrático? Nos remontamos nuevamente a la antigua Grecia.
en donde nace la democracia. ¿México es un país en donde se aplica la democracia? Claro, México es un país democrático. Lo importante es que todos debemos de participar. No importa si viven en comunidades alejadas, en comunidades urbanas, rurales o marginales, todos tenemos el derecho de participar y ser parte de esta nación democrática. ¿Todos formamos parte de la democracia? Claro, recordemos, todos somos parte de una democracia. No forzosamente necesitamos elegir a un presidente, gobernadores, diputados, senadores, sino también podemos elegir a las personas que nos representarán ante las autoridades. ¿Cuáles son los beneficios y limitaciones de la democracia? Los beneficios, pues bueno, son varios. Uno de esos es que contarás con una persona que te pueda representar y que tú la hayas elegido. Las limitaciones muchas veces es la apatía social, ya que muchas veces no participamos y eso es una limitación, la apatía. ¿Podemos aplicar la democracia en situaciones diversas? Claro, lo comentamos en tu salón de clases, puedes aplicar la democracia en eventos sociales, puedes aplicar la democracia, en, incluso en los deportes puedes aplicar la democracia, quién te va a representar, quiénes son mejores, y tú tienes que tener esas aptitudes para saber reconocer, ya que el hecho de saber votar es una habilidad. Por último, ¿la participación ciudadana es una forma de democracia? Claro, la participación ciudadana es una forma de democracia, ya que nosotros tomamos decisiones y acciones que nos ayuden a conformar un mejor México, que nos ayuden a mejorar situaciones problemáticas que puedan estar en nuestra sociedad. Recuerda que tu participación es parte de la democracia y esto lo dijo Aristóteles, es una habilidad el saber votar, no simplemente con las palabras bonitas, no simplemente con eso nos dejamos llevar. La habilidad es analizar las características, habilidades, conocimientos y habilidades de las personas que nos van a representar. Tienes que analizar eso antes de ejercer un voto crítico. Por lo cual, recuerda este contenido, esta clase, y recuerda que todo lo que has aprendido, tus conocimientos y habilidades, se hayan ampliado, y esto es por la cultura de México. Gracias.